entonces ahora a la presentación de Paloma Zarzuela sobre un tema muy actual. Pasamos del siglo XIX al los permisos de intervención arqueológica como fuente primaria para conocer el trabajo de las directoras. Adelante, Paloma. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Si estáis viendo mi... Voy a quitar el de Laura primero. Ya estáis viendo mi PowerPoint, ¿verdad? Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias Marga y Jordina por organizar esta jornada e invitarme a participar. Esta tarde os voy a hablar de una investigación que he realizado desde 2018 con la colaboración de Jesús Martín Alonso. Y el objetivo de este proyecto era definir un poco y conocer la situación en la que se encuentra la arqueología en España, concretamente en Madrid, en Euskadi y Andalucía. Queríamos conocer la historia más reciente de nuestra disciplina. Existen algunos trabajos ya hechos sobre este tema, pero la verdad es que son bastante escasos. Entre ellos podemos destacar los trabajos que ha realizado Eva Pargadans, que hizo su tesis doctoral sobre este tema en la Universidad de Santiago de Compostela. También Isabel Baquedano ha escrito sobre este tema, que hablará más tarde. Y Alicia Castillo, ¿no? Son algunas de las arqueólogas que han hablado sobre la situación y la gestión de la arqueología en nuestro país. Pero la clave principal de la investigación que nosotros realizamos es precisamente el género. Ya hemos publicado algunos artículos sobre este tema y quiero contaros un poco cómo surgió. La investigación surge precisamente el 8 de marzo de 2018 en la manifestación que organizamos desde el colectivo CRASH junto con el colectivo de arqueólogas feministas del Colegio de Doctores y Licenciados de la Comunidad de Madrid. Y este día Rafa Barón, un arqueólogo vasco, publica un tuitea unas gráficas muy llamativas sobre el número de arqueólogas directoras y arqueólogos que había en el País Vasco durante el año 2016. Os pongo aquí el tuit más grande y las gráficas y bueno, la verdad es que las gráficas hablan un poco por sí solas, ¿no? Las arqueólogas están en naranja y los arqueólogos son la parte azul de los quesitos. Tenemos arriba a la izquierda Álava, arriba a la derecha Vizcaya, abajo a la izquierda Guipúzcoa y abajo a la derecha los permisos que se han concedido a los arqueólogos y a las arqueólogas para trabajar en las tres provincias. Bueno, la verdad es que nos sorprendió mucho estos datos, nos indignaron, por supuesto, y pensamos que algo teníamos que hacer, ¿no? Bueno, pues los objetivos de esta investigación son, por una parte, pues estudiar, como ya he dicho, la historia reciente de la arqueología, conocer el panorama de la profesión antes y después de la crisis de 2008. También queríamos reconocer y evaluar la situación de las arqueólogas dentro de la profesión, es decir, tener siempre esta clave del género a lo largo de nuestras investigaciones y analizar la idoneidad de los permisos de intervención y los anuarios de intervenciones arqueológicas como fuente de información para el conocimiento de nuestra historia disciplinar. Es decir, Rafa Barón sacó estas gráficas de Arqueicusca, el anuario que publica el Centro de Patrimonio Cultural Vasco desde 1983. Es una publicación anual en la que se recogen todas las actuaciones permitidas, es decir, legales, que se han realizado en ese año en País Vasco, tanto si son negativas como si son positivas. En cualquier caso se publica y son textos escritos por los propios directores de las intervenciones. Bueno, creemos que son una fuente de información bastante fiable. Nuestra profesión, por cómo está concebida, deja toda una serie de rastros burocráticos, ¿no?, que tenemos que estudiar, que es algo que también ha mencionado Alicia antes en su presentación.
Bueno, pues Arquioicusca es un buen ejemplo de cómo podemos llegar a conocer nuestra profesión. Por otra parte, también tenemos el Anuario Arqueológico de Andalucía. El problema es que este en concreto se dejó de publicar en 2008, entonces no podemos tener una serie anual de este anuario. Esto es un ejemplo de cómo son los anuarios. Bueno, pues tenemos toda una serie de información como quién son los directores, dónde se ha realizado la intervención, en qué ha consistido la intervención, etcétera. Por otra parte, como ya he dicho, en Andalucía deja de publicarse en 2008 con la excusa de la crisis, aunque se sigue pidiendo a los arqueólogos se les sigue pidiendo a los que trabajan en Andalucía que sigan entregando este texto para el anuario, aunque no se publica. En Madrid también existía el anuario de actuaciones arqueológicas y paleontológicas, que en este caso era online, pero actualmente no se tiene acceso a ello y también se dejó de publicar. Por tanto, tuvimos que buscar otra fuente de información que nos sirviera para cuantificar, ¿no?, cuántos directores y directoras habían trabajado en Madrid y Andalucía en este caso. Bueno, pues los permisos de intervención también son muy valiosos, contienen la información, pues a quién va dirigido, quién lo firma, cuándo, qué plazo tenemos para realizar ciertas intervenciones y en qué consisten, en qué deben consistir dichas intervenciones. Bueno, pues consultando estos permisos, creamos toda una serie de bases de datos con distintos campos. ¿Qué pasa? Que en nuestros campos siempre vamos a recoger el campo de género, es decir, a partir del nombre del director o de la directora, rellenamos el campo de género para luego, a la hora de hacer nuestras estadísticas, saber cuántos y cuántas arqueólogas hay. Bueno, pues a la hora de interpretar, nosotras hemos podido ver en concreto dos tipos de discriminaciones que se vienen ya denunciando en otras profesiones por parte de los estudios de género. Bueno, el ejemplo de reserva laboral, que este nos puede sonar un poco menos que el techo de cristal es más conocido. El ejército de reserva laboral se trata del trabajo asalariado que desarrollan las mujeres durante las épocas de crecimiento y señala que precisamente son ellas las que son primeramente despedidas en épocas de recesión, es decir, que cuando llega una crisis dejan de trabajar. Y esto lo podemos ver en los gráficos que os estoy mostrando ahora mismo. Vemos como en 2007 y 2008 ellas dirigen un mayor número de intervenciones que los directores, pero tras la crisis de 2008, vemos que ellas dirigen un menor número de intervenciones, 83 y 53 en 2015 y 2016, ¿vale? En términos de porcentaje, podemos ver en el gráfico de la derecha que las intervenciones mixtas, es decir, aquellas que están codirigidas en este caso por más de un arqueólogo, y es un arqueólogo y una arqueóloga, o un arqueólogo y una paleontóloga, bueno, diferentes casuísticas, están en torno al 15% en todos los años. Pero vemos como en 2007 e incluso en 2008 ellas dirigen casi el 50% de las intervenciones, o sea, prácticamente la mitad de las intervenciones, pero en 2015 y 2016 se trata de apenas un 30% de las intervenciones, ¿vale? Bueno, como hipótesis de futuro, lo que se ha planteado es que precisamente muchas de las arqueólogas que tras acabar la carrera empezaron a trabajar sobre todo en la arqueología comercial, hacia 2007-2008 estarían en torno a la treintena. Bueno, pues sería interesante para el futuro entrevistarlas y ver si precisamente este trabajo que dejan de realizar de manera asalariada pasa a realizarse en el ámbito doméstico y aprovechan para
tener hijos, cuidados, etcétera, ¿vale? O sea, porque lo que dice este término de ejército de reserva laboral no es que las mujeres dejen de trabajar, sino que pasan de trabajar en la esfera pública para pasar a trabajar en la esfera privada y solo trabajar en la esfera pública cuando el mercado lo necesita, es decir, en 2007, 2008, cuando el volumen de trabajo que hay que llevar a cabo es muy, muy alto. Bueno, por otra parte tenemos el techo de cristal, que esto es un concepto que conocemos algo más, y se trata de la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres dentro de las organizaciones, empresas, universidades, etcétera. Se trata de un techo porque limita nuestras carreras profesionales, difícil de traspasar y que nos impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales explícitos que impongan una limitación en la carrera de las mujeres. Bueno, pues en este caso nos vamos a centrar en las intervenciones sistemáticas, es decir, en las intervenciones realizadas por parte de las universidades. Bueno, pues vemos como en Madrid y en Granada, durante 2007 y 2008, no se realiza ninguna intervención dirigida por una arqueóloga. En 2015 y 2016 vemos que ya sí que algunas arqueólogas han dirigido algunas de estas intervenciones en estas provincias, pero vemos que son en menor número siempre que los arqueólogos. Bueno, pues esto sería interesante consultar si es que ellas tienen más dificultad para encontrar financiación, etcétera. Por otra parte, también desde mi punto de vista es importante señalar que es que lo que nos permiten ver los permisos de intervención y los anuarios es sobre todo el trabajo de campo. Y es cierto que las arqueólogas también, pues históricamente, etcétera, también han tendido a hacer otro tipo de intervenciones que no puede o no tiene por qué quedar reflejada en estos anuarios y permisos. ¿Por qué? Pues porque ellas realizan trabajo de laboratorio, también realizan trabajos en museos, pueden hacer actividades de difusión, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que al final en arqueología y tal y cual como la concebimos actualmente, el trabajo de campo y en concreto la excavación es lo que más se prima, es lo que más se valora, ¿vale? Otro tipo de intervenciones pues no tienen tanto valor o no las valoramos de la misma manera. Pero el techo de cristal no es exclusivo de la universidad. También hemos estudiado el número de intervenciones que se han desarrollado en edificios históricos, es decir, el número de intervenciones que realizan por parte de las empresas, ¿vale? Y en edificios históricos nos referimos a edificios que han sido declarados de interés cultural o tienen una especial protección, ¿vale? Bueno, pues dentro de estos edificios, en su mayoría están dirigidos por hombres. Es decir, si vemos en el gráfico de arriba otro tipo de intervenciones como los planes generales de organización urbana o los bloques, por ejemplo, los bloques de viviendas, los trabajos en bloques de viviendas, ellas dirigen mayoritariamente ese tipo de obras, mientras que las obras, las actuaciones, las intervenciones en edificios históricos son dirigidas principalmente por hombres. ¿Qué significa esto? Pues que, número uno, ellos tienen mayor prestigio, ellos luego tienen más publicaciones, ellos tienen un mayor, consiguen más financiación, etcétera. Bueno, pues vemos en el gráfico de abajo a la izquierda el número de intervenciones dirigidas por hombres y por mujeres en Granada y en la derecha pues lo mismo pero en Madrid, ¿vale? Vemos como en su mayoría los edificios históricos tienen directores hombres. Las conclusiones de este estudio, bueno, pues la primera de ellas es que el estudio de las intervenciones y direcciones permite conocer el volumen de actividad arqueológica que hemos desarrollado en los diferentes años y lugares.
Este estudio podría centrarse actualmente en Madrid, Euskadi y Andalucía, pero es muy interesante que se siguiera desarrollando en otras partes de España y en otros momentos, en otros años. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo comparaciones y ver las diferencias y las similitudes de las dinámicas que han ocurrido en la arqueología, en nuestra profesión, en los últimos años. Bueno, por otra parte, las arqueólogas sufren discriminación laboral y a lo largo de su carrera se les presentan diferentes obstáculos, como el techo de cristal. Bueno, pues como habéis mencionado anteriormente, tenemos mucha investigación realizada sobre este tema, ha habido entrevistas, ha habido... nosotras lo sabemos, lo hemos expresado, pero lo hemos ya cuantificado con número, ya lo hemos puesto sobre el papel, ya no es mi experiencia, ya no es lo que yo siento, ya es algo que se ha cuantificado, ya es algo que podemos poner con número, ¿no? Es algo que ya no podemos seguir, por así decirlo, ignorando o subestimando. Bueno, y por último, hemos comprobado que el estudio sistemático de los documentos administrativos, como pueden ser los permisos de intervención o los anuarios arqueológicos, nos da una valiosa información sobre nuestra historia disciplinar. Por una parte, son muy necesarios para divulgar y conocer qué tipo de intervenciones se están realizando a nuestro alrededor, en nuestro país, etcétera, pero también son muy importantes para poder rastrear el trabajo que han hecho las arqueólogas y los arqueólogos en nuestro país. Por otra parte, nos parece que Arqueoikuska, la publicación de Euskadi, no debería ser la excepción a la regla, ¿no? Nos parece que todo este tipo de publicaciones debería ser de más fácil acceso para que todas podamos realizar este tipo de intervenciones. Y bueno, ya por último, ya a modo de conclusión sobre la metodología, pues por una parte sobre la obtención de datos en esta investigación, como ya he indicado, se trata de la recopilación sistemática a partir de toda esa documentación, toda esa burocracia que los arqueólogos generamos por estar trabajando siempre para distintas consejerías de cultura, etcétera. Son una fuente primaria que nos dan muchos datos y en nuestro caso pues, hemos recogido unos campos concretos, pues como el género de los directores, el lugar en el que se ha realizado la intervención, el número del expediente, pero otras personas pueden seguir realizando otro tipo de bases con otros campos para realizar otras y contestarse a otras preguntas, ¿no? Bueno, por otra parte, el estudio, el propio diseño de las bases de datos y la manera en que se han tratado estos y las entrevistas. Actualmente no hemos realizado entrevistas para contrastar, para ver la parte cualitativa de estos datos cuantitativos que estamos ofreciendo. Sería beneficioso para esta investigación contrastar la parte de los datos con las entrevistas a las personas que han estado trabajando y forman parte de este colectivo de arqueólogos. Y por último, en la metodología visual me refiero a la presentación de los resultados que hemos obtenido en forma de gráficos para facilitar la interpretación de la investigación, porque también llega un momento en el que tenemos mucha información, tenemos muchos datos y hay que saber presentarlos para que se pueda entender y se pueda divulgar toda esta información. Y por mi parte ya está, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paloma, y gracias por haberte ceñido al tiempo. Mientras que hablabas, ha habido una especie de debate sobre si el noticiario de Arqueoikuska, sí, si era buena fuente o no. Aquí ha habido como diferencias, pero bueno, parece que sí que puede ser que aunque no tenga todos los datos, sí que tenían los suficientes.
como para que hicieras esta investigación, simplemente por si no, seguramente. Sí, he visto que estaban comentando, pero no me ha dado tiempo a leerlo, luego le echaré un ojo. Sí, es con más calma, si acaso. Y después Lourdes Girón decía, gracias por tu intervención, pero ¿no crees que la rotura del techo de cristal es una utopía? Entre otras cosas, porque aquí hay muchas mujeres que lo han roto, supuestamente. Hay arqueólogas que no pasan por ese espacio abierto. Es decir, ¿no deberíamos también cuestionar estas quimeras como romper los techos de cristal en este proyecto? Expresiones solo dirigidas a mujeres, estas alusiones, más allá de alentarnos, considero que nos discriminan y nos hacen responsables a nosotras de abrir el camino a otras mujeres cuando debería ser responsabilidad de la sociedad al completo. Claro, no, en ningún momento yo quiero decir que sea responsabilidad de nosotras mismas y cada uno en su trayectoria vital decisiones que ellos prefieran, es decir, que una persona deje la arqueología no le hace menos válido que la persona que ha continuado trabajando en arqueología hasta su jubilación. No quiere decir que una persona sea mejor ni otra peor, ni que las decisiones privadas de la vida de cada uno tengan que considerarse de mejor manera. No, yo lo que quería expresar con que existe un techo de cristal es porque hemos visto con los datos que tenemos que sí que es más difícil por parte de las arqueólogas en las universidades dirigir. O sea, si hay menos direcciones por parte de las profesoras universitarias, ¿a qué responde eso? Porque tienen menos financiación, porque realizan otro tipo de actividades, porque no pueden compaginar tanto trabajo de campo con su vida privada, familiar, etcétera. No lo sé. O sea, es básicamente nombrar como actualmente los estudios de género están llamando a un problema que es que en las altas esferas o digamos en el pico de la pirámide haya menos arqueólogas y lo estamos viendo, o sea, hay datos sobre que hay menos catedráticas, menos profesoras de universidad que profesores y a su vez estamos viendo que aun habiendo menos, estas realizan menos intervenciones arqueológicas, ¿no? La cuestión sería preguntarnos por qué, a qué responde esto y ya está. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, bueno, creo que en parte sí. Isabel Baquedano quería también intervenir. Isabel, adelante. Bueno, tenía aquí la mano levantada. A lo mejor estaba diciendo, ¿qué es esto de esta personita aquí abajo de la pantalla? Bueno, yo lo que sí que... Bueno, nada. Sí, Isabel, Aunque quería decir que estos intentos primeros de cuantificación, que son súper necesarios, son muy difíciles de realizar, y lo digo en carne propia, ¿no? Porque sé lo que supone eso, pero sí que es verdad que a la hora de hacer un esfuerzo tan grande como es ver todos los expedientes administrativos, que para mí es fundamental, tendríamos que pensar en ver un poco qué se hace. Yo, por ejemplo, los anuarios los descartaría para cuantificar, porque entiendo que están muy sesgados. Los permisos de excavación me parece una línea mucho más apropiada porque no tienen filtro y los datos son mejores bajo mi punto de vista. Y luego, por ejemplo, las otras cosas de las que has estado hablando, yo diferenciaría muy bien en estos estudios las profesoras de universidad, cómo excavan, por qué excavan, cuáles son sus proyectos y qué es la arqueología profesional, por decirlo de alguna forma, comercial, porque no tienen nada que ver ni los intereses propios de las mujeres que están en un ámbito y en otro, y tampoco las posibilidades, las financiaciones. Entonces, eso es como mundos diferentes que creo que si se mezclan en las mismas cuantificaciones pueden dar errores de sistemáticos y de planteamiento luego para llegar a unas conclusiones que sean más reales. Yo, respecto a lo del techo de cristal, es que no considero que sea de cristal, creo que es de acero, pero con el que se hacen las naves espaciales para ir a la Luna. Entonces, terminológicamente debemos de seguir manteniendo esas cosas porque no es una falacia y existe. Entonces, para quitar algo, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. A lo mejor lo que le sobra es el nombre de cristal y tendríamos que poner
de acero, pero que existe, desde luego. Vale, gracias Isabel por tu comentario. La verdad es que es bastante interesante desde mi punto de vista los permisos de intervención. ¿Por qué? Porque todos los arqueólogos tienen que pedirlo, sean de empresa, sean desde el museo, sean desde la universidad. Y es una investigación que podemos hacer de manera transversal, es decir, incluyendo a todos, ¿vale? Y es cierto que hay que hablar de distintos ámbitos y es cierto que en el futuro se pueden realizar investigaciones que se centren más en la parte de la universidad o la academia y por otra parte más de la comercial, porque tienen distintas dinámicas, como tú dices, la financiación viene de distinta manera y tienen unas dinámicas totalmente diferenciadas. Pero bueno, por otra parte, también yo valoro la parte positiva de poder estudiarnos a todos, conocernos todos, porque hay veces que estamos bastante separados, los de la academia, la empresa, museos, administración incluso también, y creo que esto también ha sido un esfuerzo por juntarnos como profesión, porque todos al final somos arqueólogos y arqueólogas. Muy bien. Sí, a mí me ha parecido muy válido el haberte enfrentado a saber, ¿no? A los archivos en parte y por otra parte anuarios, es verdad. Entonces el problema es que estabas utilizando fuentes diferentes y algunas quizá no del todo fiables. Y lo que me parecería esencial sería complementar esta investigación con entrevistas, porque ahora todavía que puedes hablar con las personas sería muy interesante y bueno, pues por ejemplo este hecho de cristal, ¿por qué las mujeres dejaron la arqueología comercial en el 2008 en mayor cantidad, en mayor proporción que los hombres? Ahora todavía se puede preguntar y es sería muy interesante ver todas las respuestas y analizarlas.